Y bueno, estábamos mencionando los números que salieron publicados ayer en el INDEC. ¿A qué le parece que responde esta tendencia alcista que se vio con la tendencia que se confirmó ayer? Bueno, lamentablemente la República Argentina tiene un problema crónico Sí. que no comenzó ahora, sino que tiene ya muchos años de vigencia, que es el problema inflacionario. Y se ha agudizado ese problema inflacionario en medio de la pandemia, la cuarentena, la menor actividad económica, la pérdida de empleos, la pérdida de ingresos, etcétera. Hay un problema social muy complicado. Ahora, el gobierno no le encuentra la vuelta para frenar este proceso inflacionario. Y a mi juicio lo que hay que hacer es comenzar por hacer cumplir las normas legales vigentes que protegen los derechos de los consumidores. En la República Argentina tenemos una inflación en un mes, lo que la inmensa mayoría de los países del mundo no la tienen en un año. De modo que algo venimos haciendo mal en el país. Hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. Hoy, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esas 28 grandes empresas. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son incluso de capital extranjero, concentran aproximadamente el 50% de las ventas minoristas en el país. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esas 5 grandes cadenas de supermercados. Hoy se ha instalado en la Argentina una cultura inflacionaria. Se aumentan los precios por las dudas. El comerciante de barrio que hoy vende un determinado producto a un cierto precio, no sabe a cuánto lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Entonces, por las dudas, lo va remarcando. En la Argentina no se ponen en funcionamiento las normas legales que protegen los derechos de los consumidores. Por ejemplo, la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional hace 7 años y no está en funcionamiento. Y esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento injustificado o indebido de precios. Si es en el productor o en el fabricante, si es el mayorista, si es el intermediario, si es el minorista. Hoy no lo sabemos porque no está en funcionamiento esta ley, reitero, denominada Observatorio de Precios. Por ejemplo, en el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprobó una ley muy importante sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, que se denomina Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en octubre del 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro. Héctor, usted menciona este elemento, ¿no?, de la voluntad política, ¿no?, respecto, bueno, para atender al problema de los precios, para atender al problema de la subida generalizada, ¿no?, y sostenida de los precios. ¿Usted ve también alguna tendencia entre
este nuevo número, lo que aparece en septiembre, ¿no? Y el anuncio que todavía no está del todo cerrado, no está del todo definido, pero sí han avanzado en anunciar respecto del congelamiento en algunos productos. O sea, ¿se están congelando precios o se iría a congelar precios que en un sentido ya están aumentados, que aumentaron ahora en el último tiempo? Lo que el gobierno anunció, que se van a poner en funcionamiento un programa que contiene 1.247 productos, donde hay productos de alimentos, de artículos de limpieza, de higiene, donde están los 670 productos que estaban en el programa de precios cuidados. Se le agregan otros hasta sumar 1.247. Con precios vigentes el 7 de octubre de este año, y esos precios vigentes el 7 de octubre de este año tienen que mantenerse sin variación hasta el 7 de enero del año próximo. La medida es buena, ojalá se pueda cumplir y establecer. Vamos a ver qué pasa de acá para adelante, si efectivamente el gobierno controla adecuadamente los precios de esos 1.247 productos. Aclaro que no es una tarea fácil, y esto no lo puede hacer solamente los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, Claro. porque es una tarea absolutamente difícil controlar lo que pasa en un supermercado o en un negocio en Tierra del Fuego, o en Misiones, Claro, o en Héctor. Santa Fe, o en La Pampa, o en Córdoba, o en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber, a mi juicio, un mayor grado de involucramiento de las distintas áreas específicas de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales en esta tarea del control de los precios. Claro, Héctor, además de lo que usted mencionaba al comienzo, que es la remarcación y demás, ¿cómo afectan estos números especialmente a los ingresos y salarios de los sectores más populares? Y lo afecta negativamente. Por eso que ha disminuido el consumo de carne vacuna. 15 años atrás se consumía en la Argentina promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna, y hoy, de acuerdo a datos de la Cámara Empresaria del sector, se consumen 42 kilos y medio promedio por persona y por año. Y no es porque nos hayamos hecho todos los habitantes del país veganos, sino por los fuertísimos aumentos de precios, y los salarios no acompañaron esos aumentos de precios. Claro. Ha disminuido el consumo de leche, ha disminuido el consumo de frutas y verduras, aumentó en cambio el consumo de polentas y harinas, y en consecuencia aumentó también el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población de nuestro país. Claro, tiene que ver directamente con la calidad, ¿no? También del consumo, de la alimentación de grandes sectores de la población. Estamos en comunicación con Héctor Polino, referente de Consumidores Libres. Y bueno, charlando sobre el tema del impacto de la inflación, del impacto de precios, leía que Feletti, el nuevo ministro, ¿no? De Comercio, No, el secretario de Comercio, perdón, ya había adelantado su intención de hacer un acuerdo, y donde decía lo siguiente: que se respeten los márgenes de ganancia, la posibilidad de expandir la producción y el consumo, ¿no? Como los tres ejes: márgenes de ganancia, expandir la producción y el consumo. ¿Le parece que es posible que coincidan esas tres variables? O sea, también atender al problema de la ganancia, sobre todo de los sectores más concentrados, ¿no? Que usted lo mencionaba al principio de la entrevista. Y a mí me parece correcto. Esperemos que pueda lograrlo. Las ganancias tienen que ser lógicas, pero razonables, no pueden ser excesivas. En un país donde la mitad de la población es pobre
y el 11% es indigente. No puede ser que los grandes grupos económicos tengan ganancias exorbitantes en medio de una sociedad donde cada vez aumenta más la pobreza y la indigencia. Un gobierno popular tiene que intervenir civilizadamente, aplicando y haciendo cumplir las leyes vigentes, y aquellos que no las cumplen aplicar las sanciones que las propias normas legales establecen. Héctor Polino, referente de la organización Consumidores Libres, le agradecemos mucho por su tiempo y por la entrevista, Héctor. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, Hasta luego. Saludos. Bueno, pasaba Héctor Polino con una visión de qué está pasando en el terreno de los precios. Bueno, también una idea de cómo juega el tema de la concentración, ¿no? Los principales grupos económicos, al menos los que tienen que ver con la producción, la comercialización de aquello que está impactando fuertemente, que son los fundamentalmente para las familias trabajadoras, los alimentos y también la cadena de comercialización, ¿no? Mencionaba cómo juegan algunos grandes de lo que son los supermercados, Coto, las grandes cadenas, claro, Carrefour. que impacta directamente ahí en la conformación de los precios y que está impactando de lleno y directamente en la vida de miles y miles de familias trabajadoras en nuestro país. 3,5, recordamos el número que quedó planteado por el INDEC ayer, y acumula un 37% en lo que va del 2021, acumulando un 52% si se lo mide con el año pasado.